Hola, ¿qué tal? Soy tu psicóloga y maestra Valeria de R&A Psicólogos. ¿Sabías que la inteligencia emocional es una habilidad que puedes mejorar durante toda tu vida y que tiene que ver en la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás? Y que además influye de manera importante a la hora de tomar decisiones, en cómo resuelves los conflictos en tu vida cotidiana y en todas las relaciones con los demás. Este término fue creado por Peter Salovey y John Mayer en los años 90 en la Universidad de Yale, y quien le dio mayor difusión posteriormente fue Daniel Goleman en los años 1995. Pero dentro de esta teoría existen herramientas claves para saber cómo está tu inteligencia emocional. Estos puntos son el autoconocimiento, la autorregulación de emociones, la automotivación y las habilidades sociales, que tiene que ver también con la empatía. La inteligencia emocional se puede aplicar en diferentes contextos y lo puedes utilizar tanto en las relaciones personales, en situaciones laborales, en toma de decisiones y en otros aspectos también. Te voy a decir ahora 5 claves para mejorar el autoconocimiento emocional. Punto número 1. Aprende a identificar qué emoción estás sintiendo. Punto número 2. Dale nombre a esa emoción. ¿Cómo se llama esa emoción que estás sintiendo? Punto número 3. Identifica cómo estás expresando esa emoción que estás sintiendo. Allí se toma en cuenta también el lenguaje verbal y el corporal. Punto número 4. Identifica si esa forma en que estás expresando la emoción que sientes te hace sentir bien y es una forma adecuada de adaptarte a la situación o no. Punto número 5. Si esta forma de expresar la emoción que estás sintiendo no es la adecuada, aprende a crear una nueva estrategia para sentirte mejor contigo mismo. Otra de las herramientas indispensables que tienen que ver con la inteligencia emocional es la empatía. Y la empatía tiene que ver con esta capacidad que tenemos de aprender a leer en los demás la emoción que estás sintiendo y la manera de expresarla. Una persona que no tiene empatía es una persona un poco apática, un poco fría, tal vez tiende a ser un poco más agresiva en diferentes situaciones. De allí se deriva la importancia de propiciar en nuestros niños la empatía. ¿Y cómo podemos hacer para que nuestros niños tengan mayor empatía? Te voy a dar algunas herramientas. Una de ellas puede ser que compartas experiencias en donde tengan emociones, situaciones como películas, videos, y puedas reconocer en ellos y compartir con tu niño ciertas emociones de alegría, de tristeza, y señalar, hacer hincapié en cómo la está manifestando el protagonista de la película o de la caricatura que estás viendo. Otra forma es también compartir espacios de juego a través de juegos de mesa, puede ser juegos al aire libre, de pelota, de correr, hacer ejercicio también en esta cuestión de generar situaciones de risa, de espontaneidad, de expresión a través del cuerpo de la emoción que está sintiendo el niño. Otra forma también es poder utilizar música a través de bailar. Bueno, estas son pequeñas herramientas que puedes poner en práctica que son súper efectivas para mejorar la empatía en los niños. Es importante señalar que estas sugerencias que acabo de dar tienen mucho que ver también el resultado que se obtenga con la experiencia de vida que haya tenido cada persona, su educación, sus creencias, los valores, y sí se pueden aplicar, pero tengamos en cuenta este detalle, es súper importante tomarlo en cuenta. El poner en práctica en nuestra vida cotidiana la inteligencia emocional puede ser muy beneficioso. Entre los beneficios podemos encontrar, por ejemplo, la prevención de situaciones de riesgo. En la salud, por ejemplo, previene hipertensión, cardiopatías, en la cuestión emocional, estrés, ansiedad, depresión. Y en la cuestión de adaptación también nos puede ser muy beneficioso a corto, medio y largo plazo. Por ello,
El propiciar una educación emocional a edad temprana puede ser una inversión a largo plazo, que se verá en el resultado cuando ya sean, por ejemplo, los niños adultos, en ser adultos con mayores probabilidades de ser exitosos a lo largo de su vida. Por eso te invito a que revises punto a punto cómo está tu inteligencia emocional y si tienes que hacer algunos ajustes, este es el momento. Si te gustó este video, dale like y comparte.